Gracias, presidenta. Bien, seguramente ustedes no lo recuerdan, pero hoy es el aniversario de un día negro. Un día, hace 6 años, justamente hoy, entró en vigor el acuerdo comercial con Sudáfrica. Ese que tan alegremente tanto ustedes como ustedes votaron a favor y que votaron también aquí en contra a nuestra propuesta de no ratificación. Ahora estamos todos escandalizados con lo que está pasando con el acuerdo comercial con Sudáfrica cuando votaron a favor 2 veces aquí en esta Cámara de él. Por tanto, esto vale también para recordar que muchas veces lo que aquí votamos, lo que aquí decidimos, lo que aquí debatimos tiene una importancia vital para el campo. Y por eso la enmienda transaccional que hoy presentan y que quieren intentar aprobar es un error garrafal, porque aquí únicamente se quiere excluir a los pequeños o microexplotaciones. Hay explotaciones medianas que están en zonas montañosas que igualmente, si se les prohíbe la quema de los restos agrícolas, van a tener que abandonarse porque son completamente inviables y eso será pasto del fuego. Lo que aprobamos es muy importante y, por ejemplo, si hoy no se aprueba nuestra enmienda 20, continuará pasando lo que está pasando. Una serie de facturas que he traído gracias a la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, FECOREVA. La Comunidad de Regantes de Alfarb. El año pasado, en el mes de agosto, pagó 15.700 euros de suministro eléctrico para el riego. 15.700. El mismo mes, un año después, pagó 69.593 euros por el mismo consumo energético para poder regar o cítricos o el cultivo del caqui. Cooperativa de Regants de Pedreguer. En agosto del año 2021 pagó 42.478 euros por poder regar sus campos. El mismo mes de agosto, un año después, ha pagado 115.000 euros, un 317% más. La Comunidad de Regantes del Valle del Càrcer y Sellent. En agosto del año 2021 pagó por suministro eléctrico para poder regar 84.378 euros. Un año después ha pagado por el mismo consumo energético, por la misma agua, 270.000 euros. Un incremento del 220%, casi nada. La Comunidad de Regantes de Serra y el Pla, en agosto del 2021, tuvo unos costes de luz de 15.746 euros. Este mismo mes de agosto, por el mismo consumo, ha pagado 70.000 euros. La Comunidad de Regantes de Vila-real, manteniendo el mismo consumo, pagó 2,8 euros por anegada, a acabar pagando este año 24,56 euros por anegada. Lo que supone que el riego por goteo, el porcentaje que se destinó en el año 2020, por ejemplo, a pagar la luz ha sido el 6,9, pasando al 24% en 2022. La Comunidad de Regantes de Loriguilla pagó hace un año, en agosto, 5.400 euros por suministro eléctrico para poder regar y este año ha pagado 34.000 euros. Y podría estar aquí malgastando una hora hablando de comunidad de regante por comunidad de regante del país valenciano y esta es la evidencia. Pero el problema no es que únicamente se ha incrementado de esta manera bárbara el precio de la luz, de la electricidad para poder regar. Se han incrementado de igual manera el precio de los abonos, el precio de los fitosanitarios, el precio del combustible para poder transportar también el producto y por eso entendemos que hace falta votar a favor de las enmiendas que quedan pendientes. Porque aquí no estamos para autosatisfacernos, porque luego pasa lo que pasa con Sudáfrica. Pasa que se aprueban leyes insuficientes o que se vetan o que no se aprueban enmiendas que modifican esta situación. Y con esto lo que está pasando es que el año pasado ya era inviable completamente el cultivo en nuestro campo. Costaba 1 euro de producir 1 kilo de caqui y al agricultor se le pagaba 25 céntimos. Este año imagínense la diferencia. Costaba 35 céntimos cultivar 1 kilo de naranja y el agricultor, si conseguía que se le pagaba
costaba €1 cultivar 1 kilo de naranja y el agricultor se le pagaba, si tenía la suerte, 30 céntimos. Imagínense este año con el incremento. ¿Para qué sirve la PAC o para qué sirven estas leyes si no damos solución a esta vergüenza? Así no se puede cultivar, así no se puede continuar. Están perdiendo año tras año poder, directamente están perdiendo dinero los agricultores. O le damos una solución o no sé para qué estamos aquí. Gracias. En el Congreso, una mayoría parlamentaria acordó una zonificación agroambiental para la implantación de las energías renovables, porque demasiado tiempo la ruralidad, el mundo agrario, ha sido menospreciado. Cuanto más secano era, menos valor; cuanto más rural, más interior, menos valor. Era tierra para vertederos, para albergar la basura de las zonas más pobladas; tierra para ubicar aquello que no quiere las zonas pobladas, minas, centro penitenciario, vertederos, mientras las zonas agrícolas periurbanas, a las grandes ciudades o periféricas o a las zonas costeras, era tierra siempre pensada para urbanizar. La tierra no pensada para producir alimentos, para mantener la biodiversidad, sino para pelotazos, para cemento o para basura. Y ahora, de nuevo, una vez muerto el boom del ladrillo, tenemos el boom de las renovables. Renovables que obviamente defendemos a ultranza. Un sí mayúsculo a las energías renovables, especialmente la fotovoltaica, pero no a cualquier precio. Sí a la autonomía municipal, que pueda decidir en qué parte de su término municipal ubicarla. Existiendo millones de metros cuadrados de zonas urbanizadas sin desarrollar, de polígonos industriales vacíos, de zonas transformadas sin uso, ha de priorizarse en esta la implantación de las energías renovables. Han de ser esas zonas las primeras en albergar ese tipo de instalaciones, márgenes de autopistas, polígonos industriales, etcétera. Que la energía se produzca siempre lo más cerca posible de donde se consuma y no continuar con esa política extractiva. No a cargarse las zonas de valor agrícola, porque las grandes empresas energéticas obviamente les es más rentable zonas en plena producción agrícola o ganadera que no pagar por suelo industrial o periurbano. Por eso sí a las renovables, pero su ubicación no puede ser a la carta. Sí a acelerar trámites, pero siempre con todas las garantías. Por ello, aplaudimos que en el Congreso se haya podido modificar esta ley y proteger del boom de la especulación de los renovables los terrenos que forman parte de las explotaciones agrarias prioritarias, los terrenos de regadío que aportan a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad agraria, los terrenos empleados en zonas agrícolas periurbanas, los terrenos ganaderos, los terrenos aptos y escritos como figuras de protección alimentaria, denominaciones de origen o de indicación geográfica protegida. Y es algo importante, entendemos, lo que se ha conseguido en la tramitación de esta ley. Lo que no tiene sentido es que si tenemos más de medio millón de kilómetros cuadrados de territorio en el Estado, que no se pueda zonificar en qué zonas ubicar las renovables. Y entendemos que existiendo tanto terreno como existe, no ha de ubicarse como primera opción en los 17 millones de hectáreas de zona de cultivo, que puede afectar a una parte de ella, de acuerdo, pero no a la más valiosa. Porque no podemos hablar, como hablamos muchas veces, de soberanía alimentaria, de biodiversidad, de protección frente a los incendios y tantas cosas bonitas de que nos llenamos la boca en discursos, y al mismo tiempo poner como prioritaria para la implantación de estas renovables a estas zonas. Y ante ese avance que se produjo en el Congreso, la respuesta del Partido Socialista ha sido intentar por todos los medios enmendar la ley e ir hacia atrás. ¿Y qué proponemos nosotros? Pues ir un poquito más hacia adelante. Zonificar también espacios especialmente valiosos por sus características de relevancia e interés paisajísticos, como son los paisajes culturales agrarios, los regadíos tradicionales o cultivos asociados a huertas o vegas agrícolas. Porque las zonas agrícolas
no lo hemos de olvidar, son vitales para la descarbonización también de la economía. No es poner frenos, es poner simplemente sentido común. Y que digan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son quienes mejor conocen sus valores y parajes a proteger, dónde ubicar estas instalaciones para evitar cualquier agresión a su forma de vida y a su paisaje. Otro avance que se produjo en la tramitación de esta ley en el Congreso era una transición sensata en el tratamiento de los restos vegetales procedentes de las podas agrícolas, superando los problemas ocasionados por una interpretación restrictiva que se hizo de la Ley de Cambio Climático y la Ley de Residuos. Con el texto venido en el Congreso se daba una solución a esta problemática y el PSOE de nuevo pretendía dar un paso atrás. Presentaron una enmienda que desvirtuaba la ley que llegaba del Congreso y que quería volver a considerar los restos de podas como si fueran un residuo más, lo cual para nosotros es una barbaridad. Una enmienda aprobada en la ponencia deja claro que los restos agrícolas no son residuos. La votamos a favor. Y ahora volver a prohibir las quemas es un verdadero mazazo a los agricultores y agricultoras del sector agrícola de buena parte de las economías, de las autonomías que no disponen de medios para ello. Implica un coste de adquisición de trituradoras o el pago de alquileres de estas y conllevará una dinámica de ineficacia o dejadez de las actividades como la poda, que es beneficiosa para los cultivos y su producción, puesto que contribuye además a frenar los incendios como hace la propia actividad agrícola. El texto corregía y corrige, porque esperemos que no se modifique, la Ley de Cambio Climático, como reclamaba el sector primario. Y el PSOE ahora aboga por volver a la solución anterior que permite sancionar al agricultor. Es especialmente lamentable esa postura, cuando constantemente se cierran en banda a utilizar el Senado para modificar cualquier normativa que venga del Congreso. Ahora cuando interesa es el paso justamente al revés. Fue a nivel autonómico, por ejemplo en el País Valencià, donde la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica tuvo que emitir notas interpretativas permisivas ante la pasividad y el caos que había generado el Ministerio de Transición Ecológica respecto a las quemas. El mantenimiento de esta actividad evita incendios y es fundamental para evitar el deterioro del medio. En zonas de minifundios o de abancalamientos montañosos, como es buena parte del territorio valenciano, ni se pueden entrar trituradoras y obligar a transportar la poda es hacer inviable el cultivo de estas zonas y propiciar su abandono y que se convierta inexorablemente en pasto de incendios. Para legislar sobre el campo hay que entender que este es diverso dependiendo de los territorios y que las normas han de dar respuestas a todas y cada una de las problemáticas. La ley, obviamente, habla de muchos más asuntos, positivos en general, más positivos después de la aceptación de buena parte de las enmiendas que presentamos los grupos de la oposición, a pesar del voto en contra de todas ellas del Partido Socialista. Entendemos que las leyes son para ir hacia adelante, para mejorar la situación. Por eso pedimos que no nos hagan ir hacia atrás, como son parte de las enmiendas de las cuales votaremos hoy en contra. Nuevamente quedan vivas algunas de las que presentamos, que coinciden con otros grupos parlamentarios, que nos gustaría ya, para redondear y que esta ley fuera todavía mejor, que se acepten. Así estamos a favor de esta ley, porque supone un pequeño avance y todo lo que supone un pequeño avance estaremos ahí. Aprobamos en su día en la comisión, en la ponencia, 5 enmiendas mejorando la ley y saben que no es normal que en una reunión de la ponencia se incorporen como asumidas decenas de enmiendas de los grupos de la oposición y que se hagan todas ellas con el voto en contra del partido del Gobierno. Esto evidencia que la ley llegó aquí muy mejorable y eso que es algo normal, que en teoría estamos aquí para eso, para mejorar las leyes, para mejorar todo lo que lo llena del Congreso, pues es una noticia en sí. Eso no pasa nunca, desgraciadamente.
No porque las leyes entren aquí perfectas, pues que saben perfectamente que la mayoría de leyes que entran aquí tienen decenas y decenas de enmiendas, sino porque no coincidimos los grupos que no estamos en el gobierno, entonces pues no nos podemos votar a favor de las enmiendas y no prosperan. En este caso ha habido un gran consenso en donde se podía mejorar la ley y por ello que se apruebe en ponencia todas estas enmiendas demuestra que la ley era muy mejorable. Como decía, se han incorporado 5 enmiendas nuestras, algunas eran idénticas a las presentadas por Junts y por Esquerra, que eran medidas para mejorar la cadena alimentaria, la graduación de las sanciones, pero han quedado vivas otras enmiendas que nos gustaría también que se aprobasen. Una es que el Ministerio cubra y asuma los costes adicionales y de los nuevos requisitos de gestión integrada de plagas, registros de cuadernos de campo digitales, controles mecánicos, biológicos o químicos de bajo riesgo y cualquier otro previsto en la ley, en los que incurran los productores en los próximos años para evitar un incremento todavía más en los precios como consecuencia de las nuevas normativas o de las nuevas plagas que han entrado en el Estado gracias a sus acuerdos letales como el de Sudáfrica. Ya sé que no les interesa nada lo que estoy diciendo, pero a mí me cuesta bastante escucharme por el murmullo que hay tanto en un lado como otro. Señorías, les recuerdo, por favor, que bajen la... Es muy desagradable. A mí sí que me interesa lo que digo, obviamente, y me gustaría por lo menos escucharme yo a mí mismo, ya que ustedes no me dejan. Otra de las enmiendas es trasladar a la Comisión Europea la necesidad de una modificación de la directiva respecto a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, dar una solución a la cantidad de estiércol que se puede utilizar como abono. Medidas ante la pérdida, la venta ante la reventa a pérdidas, medidas ante la reventa a pérdidas, o para garantizar la representatividad de organizaciones agrarias. Medidas también para la zonificación de las energías renovables, como he explicado antes, en aquellas zonas de valor paisajístico. Entendemos que son enmiendas que mejoran, votaremos a favor también de otras enmiendas de otros grupos parlamentarios. No estamos de acuerdo en la forma de actuar, en una transaccional a última hora que no recoge buena parte del espíritu de lo que se avanzó respecto al tema de las quemas agrícolas. Que nos vengan a última hora ya con el debate iniciado, con una transaccional que se ha pactado no sabemos con quién, con nosotros no, porque como siempre somos el último mono al que vienen únicamente a pedir la firma y no la opinión respecto a este texto. Entendemos que es una mala práctica parlamentaria, han tenido tiempo de sobra, se pudo modificar en el Congreso, se pudo llegar a un acuerdo antes, se pudo llegar a un acuerdo durante la comisión, durante la ponencia. Pero ahora, a última hora y sin contar con nosotros, pues obviamente entendemos que, y si encima tampoco nos mejora el espíritu de la ley, preferimos la ley tal y como salió de la ponencia que no esta transaccional a última hora, que ni firmamos ni votaremos a favor. Gracias.